Sí, bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta sesión, a esta última sesión del semestre de lecturas fundamentales desde Freud hacia Lacan. Hoy tendremos la presentación de Marcela, comentario, la lectura y el comentario de la tercera cita de las 4 que hay en el seminario 5 sobre la hipnosis y la sugestión. Pero antes de darle la palabra a Marcela, Satria, si quieres comentar cómo será el trabajo del semestre entrante, cuándo lo empezaremos. Satria, ¿estás por ahí? Sí, es Sí. que no me abre. Hola. Ok. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, entonces, no, solamente para contarles que vamos a hacer un receso de vacaciones y entonces retomaremos a ver, en julio, el segundo jueves de julio, que es 13, ¿cierto? Exacto. Entonces, ese estamos a 8, bueno, ya sí es un mesecito de receso. Entonces, a partir de esa fecha, pues pensamos retomar como veníamos antes con la lectura de Freud pues digamos, la primera parte de la sesión, de la actividad, y la segunda parte seguir comentando las citas de Lacan que hemos estado pues comentando ya hace algún tiempo. Y los vamos a invitar pues nuevamente si alguno quiere pues comentar alguna de las citas. Estamos en las del seminario 5 y tenemos varias más. Entonces, bueno, para la próxima, enseguida les escribo el nombre del texto, que un caso de curación por hipnosis es el que sigue. Y está en la página 147 del tomo 1 de las obras pues completas de Freud. Enseguida se los escribo por si alguien pues le quiere dar la miradita antes de la siguiente pues actividad. La idea es seguir como hemos hecho, o sea, leer en voz alta, aquí entre todos, releyendo y comentando pues el que quiera como ir hablando de lo que vamos leyendo. Y bueno, no sé si al final o ya presentamos como las citas de Lacan otra vez, como por si alguien quiere animarse, de pronto al final o de una vez. Al final entonces las presentamos por si alguien se quiere animar Si a alguien de leer. pronto quiere animarse pues en este receso a preparar alguna, no hay una manera, otra vez pues les digo que no hay una manera pues de hacerla como específica, como cada uno quiera, no tiene que ser un comentario que dure toda la actividad o si es algo largo también es posible incluso dividirla en varias sesiones así como en este caso pues como Marcela, pero también puede ser algo corto. Digamos que como vamos a volver a hacer la actividad en 2 momentos, entonces es un ratito. Entonces es comentar una cita como cada uno quiera, ya sea trayendo algún material o simplemente pues leyéndola acá y comentándola. Entonces, bueno, ahorita se las presentamos por si alguien quiere animarse a preparar algo. Muchas gracias. Gracias, Satria. Bueno, Marcela, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Voy a compartirles pantalla. Un minutico, porfa. Yo organizo bien acá. Y por aquí tengo. Bueno, listo. ¿Se ve bien ahí? Ok. Sí, sí, sí. Bueno, hoy, sí, la idea es como continuar con esta cita, es como la tercera cita de Lacan en el seminario 5. Voy a retomar unas cositas de la sesión pasada, como para no empezar así en seco con una cita nueva, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que en el seminario 5 hay 4 citas sobre la hipnosis que nos ayudan a pensar en cómo pasar del esquema L al grafo.
O también habíamos dicho que como el grafo pues es otra figura topológica que nos da una visual más amplia del sujeto porque permite incluir 4 puntos del esquema L, los que vemos ahí, y otros más pues que fueron surgiendo en la medida en que las citas de Lacan sobre hipnosis y sugestión lo fueron pues sugiriendo. Entonces ubicamos en el esquema L, de acuerdo al grafo, estos 2 puntos, el amarillito y el rojo, o sea, el deseo y la demanda, en razón pues de lo que decían las 2 primeras citas de Lacan. Ay, no me acuerdo, no, se me olvidó poner dónde estaban las citas, bueno, no importa. No importa, Eran unas Marcela, citas que perdona estaban, un sí, instante, recordar los 4 puntos del esquema L. Me parece importante que los recordemos. Ujú. sí, aquí está el sujeto, que como dice Lacan, no sabe lo que dice, ¿cierto? Aquí estaría el yo, aunque en este esquema está al revés, el yo, aquí estaría el otro semejante, y aquí estaría el otro simbólico, o sea, el tesoro de los significantes, ¿cierto? Y acá los encontramos igualitos en el grafo. Estaría aquí, digamos, el yo, aquí estaría la imagen del otro, o sea, el otro semejante, y aquí estaría ese otro tesoro de los significantes. Ahora, ¿qué es nuevo, digamos, con estas citas? Que aquí está el deseo, ¿cierto? Y aquí se ubica la demanda. La vez pasada entonces trabajamos sobre una cita de Lacan que hablaba del sueño de la bella carnicera y era para explicar pues que el deseo del sujeto se localiza y se encuentra primero en la existencia del deseo del otro en cuanto deseo distinto de la demanda, o sea, es importante diferenciar esos 2 puntos. Y luego nos dice que a partir de este ejemplo del sueño de la bella carnicera es que él puede introducir el tema de la estructuración del inconsciente del sujeto por su relación con el significante. Bueno, eso ahí como para recordar bueno, y traje de la última diapositiva que se trabajó. De la primera cita teníamos que lo que hace adecuada la hipnosis para determinadas personas resulta posible pensarlo teniendo en cuenta la articulación de la demanda y el deseo. Y de la segunda, la conclusión fue que en la fundamentación insuficiente que dé un sujeto, o sea, que no responde a un por qué o un para qué, debe buscarse también, como en el sueño, algo en el orden del deseo que dé cuenta de un motivo. Eso digamos, resumen las 2 citas pasadas. Y vamos con la tercera. Voy a leerla primero y bueno, después la empiezo a tratar de explicar. Y bueno, como siempre hemos dicho, que cuando quieran participar, levantar la mano, cuando no estén de acuerdo o sí, entonces adelante. Esta cita está en un capítulo que se llama Transferencia y Sugestión, la página 438. Dice, gracias a Dios, entre estas 2 líneas hay algo que precisamente impide que esta confusión irremediable se establezca. Y es algo tan evidente que los hipnotizadores o simplemente quienes se interesan en la hipnosis saben perfectamente que ninguna sugestión, por muy lograda que sea, se apodera totalmente del sujeto. Planteemos la pregunta, ¿qué es lo que se resiste? Lo que se resiste es el deseo. Ni siquiera diría tal o cual deseo del sujeto, porque eso es evidente, sino especialmente el deseo de tener el propio deseo. Bueno, entonces acá lo que hice, este es el grafo, o sea, este es el grafo que aparece en esa cita, ¿cierto? Pero traje este otro, que es del seminario 6. Entonces, si miramos estos 2 grafos, en el de abajo ubicamos aquí el deseo en D, ¿cierto? Y en el grafo de arriba, entre ambas líneas, la de transferencia, que está acá arriba, y la línea de sugestión, vemos que aquí mismo se ubica el deseo. Entonces, es lo que dice, lo que se resiste es el deseo. Aquí lo vemos, digamos, de manera topográfica, ¿cierto? Que el deseo como coordenada, lo que se resiste en el sujeto a la sugestión. O sea, como a la entera palabra del otro, lo diría yo, ¿cierto?
no porque el otro diga lo que diga, es que uno pues entonces cae ahí pues como hipnotizado. No, hay algo que resiste. Bueno, y hoy hablamos del hipnotizador, pero habría que pensarlo también pues como en el médico, también como en el analista o cualquier otra persona. Ahora esto plantea la pregunta por el funcionamiento de las interpretaciones en el análisis, por el lugar que el sujeto le da a una interpretación, si la acepta, si la cree o si la rechaza. Bueno, entonces para ir abriendo, digamos, camino a entender la cita, voy a irme ya pues como por el contexto para poder diferenciar estas dos líneas, esta línea de transferencia y la línea de sugestión. Bueno, ¿qué pasa? Que esta cita es todo un capítulo, o sea, todo el capítulo se llama transferencia y sugestión, entonces voy a ir muy despacio como por el contexto. Voy a leer primero, ¿cierto? Dice, es como, esto es más o menos, saqué unas partes de cómo él abre esta clase. En efecto, nuestro recorrido de este año a devolverle su dimensión a las formaciones del inconsciente es el único que nos permite no extraviarnos respecto al sentido de esta tópica, o sea, el campo llamado de la segunda tópica, que es el yo, ello, super yo. Ay, hoy sí tengo los colores que son, Marlene. Hoy bueno, si ya están equivocados, es porque sí están equivocados. Bueno, nos veremos llevados a indicar qué quiere decir esta tópica y muy especialmente porque en ella aparece en primer plano la función del yo, que pues es lo que más puso problema pues como en la época en que los postfreudianos leyeron a Freud, ¿cierto? Que creyeron, digamos, que todo se había, pues todo lo que había dicho Freud, pues como si él estuviera volcado sobre la importancia del yo. Y Lacan dice que tiene un sentido muy distinto y mucho más complejo del que acostumbran a darle y que inspira el uso que luego se hace de ella. Esta es la dirección. Entonces, de acuerdo al contexto, tenemos la constante de Lacan de diferenciar lo simbólico de lo imaginario, ¿cierto? O sea, las formaciones del inconsciente, de esta tópica, pues específicamente pues del yo. Y que en la segunda tópica freudiana, bueno, de este yo que aparece en la segunda tópica freudiana, pues en primer plano. Y dice Lacan que hay que darle un sentido muy distinto, ¿cierto? Y de paso nos da la dirección de la clase sobre transferencia y sugestión. Dice indicar qué quiere decir la segunda tópica freudiana y su función, porque al parecer esto tuvo pues como pues, muchas dificultades. Sigo leyendo. Empezaré indicándoles que Freud consagra en Psicología de las Masas y Análisis del Yo un capítulo a la identificación. Este capítulo tienen que leerlo para ver la pertinencia de las relaciones que voy a establecer en este esquema entre los tres tipos de identificación distinguidos por Freud. Este esquema ha de tener para ustedes en el punto donde nos encontramos el valor de una mediación. Les da una articulación, incluso una interpretación de lo que corresponde, por una parte, a la estructura del inconsciente, en tanto que está profundamente estructurada como una palabra, como un lenguaje, y por otra parte, a lo que a modo de tópica se desprende de ella. Entonces, es una remisión a Freud, ¿cierto?, a leer ese capítulo de la identificación. Y nos dice que va a establecer relaciones entre los tres tipos de identificación, y que esta relación le las debemos leer como una interpretación de la estructura del inconsciente y su tópica. Bueno, entonces pues yo hice caso y me fui a Freud a ver qué era pues lo que decía en este capítulo de la identificación. Me di cuenta que más adelante, en otra parte de la cita, Lacan dice es que él tiene la síntesis, o sea, él hace la síntesis de las, pues hace como una especie de síntesis en ese capítulo y es la que copia aquí. Dice Freud, ¿hay quien quiere leer a Freud? Que tengo la voz mal. ¿Quién lee esta cita, porfa? Te la leo.
Sí, sí, que es que yo no sé, tengo como algo. Bueno, Freud, la identificación. Tomo 18, página 99. Podemos sintetizar del siguiente modo lo que hemos aprendido de estas tres fuentes. 1. En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligación afectiva con un objeto. 2. En segundo lugar, pasa a sustituir a una ligación libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante introyección del objeto en el yo, por así decir. Y 3, en tercer lugar, pueden hacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser la identificación parcial y así corresponder al comienzo de una nueva ligación. Gracias, Marlene. Entonces eso, ahí Freud lo que hace es una síntesis de los tres tipos pues, de identificación. Nosotros no nos vamos a ir tan lejos porque, bueno, no nos alcanza el tiempo y tenemos que volver a estas dos líneas, la de transferencia y la de sugestión. Pero hay otro punto importante. ¿Por qué Lacan propone su propio esquema y no toma el de Freud? Porque Freud tenía un esquema para esta tópica, ¿cierto? Pero Lacan nos dice por qué no lo va a tomar. No lo toma porque este esquema de Freud está orientado hacia la proyección espacial y generó siempre un malentendido de pensar que las instancias son órganos, o sea que sí, como si fueran órganos dentro del cuerpo, cuando se trata realmente de un orden topológico. Entonces, por eso Lacan no toma el mismo esquema de Freud, sino que hace pues el suyo propio, que es esta construcción del grafo. Bueno, yo pienso que esta no hay necesidad de leerla. Ahora, las instancias que Freud Pero, plantea... Marcela, pero sí hacer énfasis, devolverte un instantico Sí, por esto que está subrayado, ¿cierto? sí, Evidentemente es más difícil hacerlo con el esquema del huevo, porque este está orientado por entero hacia la proyección espacial, ¿cierto? Como si hubiera esa idea de que es además algo en el orden del espacio exacto, y no se trata de eso, sí, exacto. exacto. Él va a plantear cosas. Y Bueno, dice, pero lean el texto, no se menciona en absoluto nada que tenga este carácter substancial y que autorice a representarse esas instancias como una diferencia orgánica, ¿cierto? Como una diferenciación orgánica, no lo es. Él dice, o sea, la forma en que Lacan lee a Freud, lo que dice es que que las diferenciaciones freudianas, o sea, estas instancias, son de una clase distinta que el desarrollo de los órganos corporales y que se sitúan en un orden muy diferente precisamente porque las instancias se sostienen en las identificaciones, o sea, en esas tres identificaciones que estábamos leyendo ahorita en Freud. Hay algo importante que, pues como no nos vamos a extender a las identificaciones, sí es importante decir que la segunda identificación es la que mayor problema plantea debido a la manera ambigua, pues dice Lacan, en que Freud concebía el objeto. Que ahí es donde se concentran todos los problemas del análisis, en particular el del complejo de Edipo invertido, y a partir, digamos, como de la extracción de este problema, entonces Lacan se va a plantear una pregunta. ¿Por qué en un momento dado, en algunos casos y en la forma del complejo de Edipo invertido, el objeto, yo creo que aquí está hablando del objeto simbólico o metonímico, que es el objeto de vinculación libidinal, se convierte en objeto de identificación? O sea, porque da ese paso de vinculación libidinal a identificación. Y dice que esa pregunta pues no la va a resolver, porque lo que interesa más que la pregunta son las coordenadas que él está ubicando en este seminario, que van a ser las coordenadas que él va a seguir desarrollando en el seminario 6. O sea, son las coordenadas del grafo. Entonces él dice que eso pues no lo va a resolver,
pero plantea la pregunta como una especie de guía. Por ejemplo, de las coordenadas dice, por el contrario, lo importante es ver cómo varían estas coordenadas de este punto cero. Y también dice, las coordenadas de la transformación de un vínculo divinal en identificación muestran que hay regresión. Bueno, ahora sí me voy ya metiendo un poco, pues este es como el contexto, me voy metiendo un poco más en la cita. Pero qué pena te interrumpo. Sí, sí, sí. Dijiste que se podía. Sí, claro. Yo pienso que cojamos, es decir, esas tres identificaciones con un ejemplo. ¿Con qué se come, cierto? ¿Cuál es la primera identificación? Un ejemplo de primera identificación de la segunda y de la tercera, ¿cierto? La identificación es la forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto, por ejemplo. Y luego la segunda, que una ligazón libidinosa de objeto por la vía regresiva va a quedar en identificación, porque se introyecta el objeto en el yo. ¿Tenés Sí. algún ejemplo? Más del segundo y del tercero, del primero no tendría así como A ver, ejemplo. decide el tercero. Del segundo, Eso. yo pienso que él está ahí hablando, por ejemplo, él pone el ejemplo ahí de la tos de Dora, que Dora dice, toso como mi padre, ¿cierto? Entonces es una identificación que va a ser como constitutiva de lo que es el ideal del yo. Entonces es eso, no se trata que Dora toso como mi padre, pero en términos de significantes es como muy importante de entender, o sea, que es identificación, sí, pero es una identificación con significantes del otro, pues algo así, toso como mi padre, no en términos de que tose como mi padre, sino del decir toso como mi padre. Bueno, y el tercero, se trata de esa identificación en la histeria, sobre todo, pues de la identificación histérica, de estar identificado al deseo del otro. De la primera no sabría, pues bueno, por ejemplo, ¿qué ejemplo sería pues acá en el de la histeria? Sí. Esa identificación al deseo del otro. Bueno, por ejemplo, si cogemos el de la bella carnicera, ¿cierto? Freud lo toma como al final. Él dice que pues como que él tiene que ir, Freud empieza como a buscar más porque de el sentido del sueño. Y al final dice, hay una amiga de la bella carnicera que tiene la misma relación que la bella carnicera tiene con el caviar. Ella quiere, caviar es. Sí. Sí, ella quiere caviar, pero le dice al esposo que no le dé caviar. Y la amiga quiere salmón ahumado, pero todo el tiempo evita comer salmón ahumado. Entonces ahí hay una identificación. Ella, como su amiga, ¿cierto? Digamos, tienen ese mismo comportamiento frente a ese objeto de deseo. Es lo que va a decir Freud, pues como que eso sí le dio sentido al sueño. La sesión pasada dijimos que más sentido tenía lo otro, pero bueno, es como los ejemplos que puedo dar. Y no sé del primero. Hay una pregunta, pues una cosa que se me ocurre, Ujú. pues pero yo no sé, tengo ni idea, sino que ahí leyendo el primero, la identificación es la forma más originaria de ligación afectiva con el objeto. Pensaba, pero no sé bien esto, pensaba como en el duelo o yo no sé si en la melancolía, bueno, no sé, cuando hay como una identificación con el objeto perdido, pues sí, eso tendría algo que ver con esa primera, pero pues no sé bien cómo decirlo, pero se me Con la ocurre. primera no, con la segunda. Con la segunda. La segunda. Sí, miremos la Porque aquí primera. decía ligazón afectiva con el objeto y por eso fue que se me ocurrió, pero ¿cómo sería la segunda? Eso, entonces voy a empezar con la primera. Miren, esto es un fenómeno, el niño pequeño, a pesar de todo, hay que decirlo, eh, no ama a su mamá en primera instancia. Él se vincula con ella primero, sí, por las palabras, por la presencia, la ausencia,
pero en primer lugar se vincula con ella por una identificación. Yo lo voy a poner en este ejemplo. Miren, es un ejemplo que ocurre muchísimo. Algunos de ustedes saben que yo he sido profesora y ocurre mucho en los salones de clase. Cuando son nuevos todos, uno empieza a saber que una niña es amiguita de otra porque le escucha los mismos términos o el mismo tono de voz, se ríe de la misma manera. Entonces, ese primer contacto, ahí todavía no hay un afecto con la amiguita, es la primera aproximación. Entonces, esa es una de las manifestaciones de que antes de que realmente se establezca un afecto de amistad, sí, de aprecio, de cariño con la amiguita, primero hay esa identificación con un rasgo de ella, ¿sí? Que es el tono de la voz, ciertos modismos, ¿cierto? Entonces, lo mismo ocurre con el niño pequeño, ¿cierto? Puede tomar algo del tono de la voz de la madre o de los padres o del hermanito antes de que realmente empiece a surgir el amor. ¿Cuándo empieza a surgir el amor? El amor empieza a surgir en el momento en que se establece el estadio del espejo, a partir de la imagen que hay y con la identificación que el niño tiene con la imagen de su propio cuerpo. Esa va a ser la matriz a partir de la cual él va a comenzar a identificarse con los otros y a establecer vínculos libidinales de amor, de odio, de celos, de todos los que ustedes quieran, no solamente el amoroso. Entonces, ese primer momento es eso, uno ve que hay una identificación, se ríe como ella, si uno dice, bueno, las identificaciones de los adolescentes con los artistas, ¿cierto? Es también un primer vínculo en el que hay una identificación antes de una ligación afectiva. En segundo lugar es ese, el de la pérdida de la ligación libidinosa. Entonces, por ejemplo, también ocurre que la persona, sí, o sea, cuando un ser querido muere, sea la mamá, el papá, la persona dentro de esa elaboración del duelo asume actitudes que antes no había asumido, identificándose con el objeto perdido. Lo mismo en una relación amorosa, o sea, uno no se da cuenta, pero ocurre, si se rompe el lazo, sí, el lazo libidinal, ya la pareja no quiere seguir junta y los dos, por su propio lado, yo lo encuentro mucho, dicen, terminan haciendo lo que el otro les había dicho, ¿sí? Terminan identificándose con las actitudes. Por ejemplo, en un caso, recuerdo mucho que ella rompió con el novio, siguieron siendo amigos y entonces pues dentro de la elaboración del duelo me dice, yo que le decía que como era desordenado, que no sé qué, y ahora que voy a su casa está todo el closet ordenado. Es eso, se pierde la relación libidinal, pero el chico toma, se identifica con algo de ella. Esa es la vida regresiva. Y el tercer lugar, ese sí es el que comentaba Marcela con relación a la histeria, pero hay un caso que es el primero que Freud plantea y es como en un hospital donde había varias histéricas, una recibe la carta de su novio, le da una mala noticia y a ella le da un ataque histérico. Entonces las otras que saben por qué o logran captar por qué, que es algo en relación con el amor, lo que produjo esta situación, tienen ese razonamiento, pues como yo también tengo dificultades amorosas, pues a mí también me va a dar el ataque histérico, entonces se riega y hay una epidemia, entre comillas, de ataque histérico en el hospital. Es eso, entonces ahí no hay relación libidinal entre ellas, simplemente noticia del uno al otro. Y eso explica también las epidemias muchas veces en general, se identifican con otros sin que haya un afecto libidinal de por medio. Ese es el Pero ahí tercer. también lo Pero llama es que identificación con el síntoma.
Esa tercera. Pero pueden nacer a raíz, en tercer lugar, la identificación puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales, es eso. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitoso podrá ser la identificación parcial y así corresponder al comienzo de una nueva ligazón. Después de esa identificación se pueden establecer otras ligazones. Sí. Que es lo que explica lo de las masas, pues también, los movimientos de masa. En cierta manera, esa. Pues una partecita. Sí, porque la identificación con el síntoma sí habría que cogerla pues como más despacio, pero sí es así, es eso. Bueno, sí, me parece importante esto por lo que estás diciendo. Si querés volver a lo que estabas planteando. Ay, sí, siquiera lo desglosaron porque pues no, yo no me imaginaba nada con lo de las identificaciones. Sí, no, esos tres ejemplos ayudan mucho a no olvidar. Lo de la amiguita del colegio, eso es típico. El otro del amor perdido y de la histeria en el hospital. Eso. Bueno. Bueno, y que esta segunda es la que Lacan pues como que dice, bueno, pero a ver esto cómo funciona, pues cómo se pasa de la identificación ¿cierto? Al amor, cómo se pasa del amor a la identificación. Si El es el mismo, amor a la identificación, exacto, en qué ahí momento es. y por qué, o sea, qué sucede ahí. De Este ahí es como muchacho, que... este muchacho dejó de querer a la chica, pero asume el orden, se identifica con ella en el orden del closet. Y también, cuando él habla de las insignias, del ideal del yo, lo explica muy bien, que siempre, digamos, al final del complejo de Edipo, sobre todo en la niña, lo que se toma pues como del padre, ¿cierto? Exacto, porque la niña tuvo que renunciar al amor del padre. Entonces, Exacto, ¿qué le queda? renuncia al padre, pero toma un rasgo de él. Exacto, y se identifica con uno o varios rasgos de él. Exactamente, eso es. Bueno, a ver. ¿Y por qué dice que Entonces, por vía regresiva? ya voy a explicar lo de Ah, la vida regresiva, porque eso es como lo que Lacan dice, bueno, pero a ver, o sea, la regresión, ¿qué? La regresión solo se puede tomar en términos significantes, pero eso es lo que pasa, que eso en Freud no es como muy claro, y Lacan ayuda un poquito como a desenvolverlo. Voy por aquí. Bueno, yo quité la diapositiva de lo regresivo. Lo que dice Lacan de lo regresivo es que la única manera de pensar lo regresivo es en el orden significante, o sea, que no es que el paciente no va a tener una regresión en el análisis, que lo que aparecen son significantes regresivos, pues, en el orden pues significante. Y ahí desenreda un poquitico como esa parte. Bueno, yo meto ahí la cucharada porque sí me parece que aclaremos, eso es cierto, es en términos de significante, pero es regresión. ¿Por qué? Porque para Freud primero es la identificación y luego el amor. Entonces, hay regresión cuando después de estar enamorado se pierde el objeto de amor, ya no se sigue enamorado y se regresa al primer momento o a la primera, sí, momento de relación con el objeto y es la identificación. ¿Sí me entiendes? No progresa más, sino que se devuelve a la identificación, porque para Freud es primero identificación, el niño primero se identifica con sus padres y luego los ama. Lo mismo. Entonces, en el noviazgo primero se conocieron, fueron amigos, se identificaron, luego se enamoraron y cuando se rompe la relación, viene la regresión al estadio de identificación, como este chico del closet. Exactamente. Esa es una manera de pensar ahí la regresión. Entonces, por eso Lacan dice, es ambiguo lo que Freud dice en esta segunda identificación, porque la relación con el objeto es ambigua. O lo ama o se identifica con él. Son dos cosas distintas, ¿sí? Es ambigua esa parte, entonces lo que va a explicar, sí. La identificación en el registro de lo imaginario y el amor sigue en el registro de lo imaginario o pasa a otro registro.
Sí, como siempre, hay 3 registros en todo, siempre. El amor imaginario, el amor real y el amor simbólico, sí, eso es verdad. Pero Porque Marcela lo pintaba. La identificación siempre va a estar pues digo yo, pues no va a tener 3 registros, sino que siempre va a ser imaginaria. exacto, Pero exacto. en el amor entran entonces los 3 registros. Ujú, ujú. Imaginario, simbólico y real. ¿Y cómo sería? Eso, el imaginario es lo que dice Freud. Uno se enamora de aquella persona que ha sido, que es lo que uno ha sido alguna vez, de los niños, por ejemplo, de lo que uno es, o sea, somos almas gemelas, nos parecemos, o de lo que uno quisiera ser. ¿Sí? Son los 3 tiempos de ese amor. Siempre de la identificación imaginaria, ¿cierto? De la relación con el otro. Siempre es lo que uno ha sido, lo que uno es y lo que uno quisiera ser. Ese es el amor o el vínculo imaginario. Identificación y amor, ya sabemos, del uno al otro. El simbólico, cuando ya yo no quiero, yo ya no amo lo que es como yo, fue como yo, será como yo quisiera ser. No, sino cuando yo amo lo que es diferente a mí, ¿sí? Ya no busco lo imaginario, ya busco lo que falta, lo que yo no tengo, ¿sí? Y el amor real es cuando uno ya pasa después de un análisis y aterriza todos esos fantasmas imaginarios que alimentan el amor. Eso O es. sea, cuando está en lo simbólico, está como enmarcado como en el deseo. Exactamente, lo que se desea, esa es la clave, sí señora. Ajá. Se ama lo que se desea porque no se tiene eso que el otro tiene. Esa es la división del alma y es cuando él lo plantea, es muy bonito con la metáfora de Eros y Psique. ¿Sí? Ahí está lo simbólico, lo que no está, toda la dimensión del deseo. Sí, bueno, muy bien. Seguí, Marcelo. Marce, está cerrado el micrófono. Ay, no, que pensaba que cuando él hablaba de la relación ambigua con el objeto, entendía otra cosa. Era que de pronto Freud no alcanzaba a diferenciar el objeto en los 3 registros. Ah, no, no, no. No Ujú. sé. Él sí Sí, los identifica. sí, por eso yo acá, cuando subrayé acá, por eso dije, no, pues entonces tiene que ser que se trate del objeto simbólico. Pero bueno, listo, ya queda ahí claro esa partecita. Eso, de eso se trata aquí, de aclararnos cosas. Sí. Pero entonces ahí no es un paso como de lo simbólico a lo imaginario, o sí, pues digamos en ese paso del amor, en esa regresión del amor a la identificación, no es necesariamente una regresión como de lo simbólico a lo imaginario, no necesariamente, porque podría ser un amor imaginario también. Ujú, exactamente, exacto. Exacto. Y que realmente hay 2 maneras de amar. La narcisista, o sea, siempre están las 2 maneras de amar, narcisista y esta simbólica, pero hay personas que solamente aman en lo de lo narcisista, sí. Bueno, sí, seguí. Bueno, a ver si llegamos acá. Sí, ya sé, ya sé. No, es que esas identificaciones a mí me parecen muy interesantes pues hay que tenerlas claras porque no Sí. son tampoco sencillas. Ajá, exacto. Bueno, dejando de lado la perspectiva de la necesidad, estas líneas nos proporcionan los 2 horizontes de la demanda. O sea, para entender pues esta línea de transferencia y línea de sugestión hay que entender estos 2 horizontes. Entonces él dice, encontramos aquí la demanda como articulada en la medida en que toda demanda de satisfacción de una necesidad ha de pasar por los desfiladeros de la articulación que el lenguaje convierte en obligatorios. Yo voy a ir después una por una, pero se las voy a leer los 2. Y por otra parte,
debido al solo hecho de pasar al plano del significante, por así decirlo, en su existencia y no ya en su articulación, hay demanda incondicional del amor, de amor. Esto debe salirse ahí. Y de ello resulta en aquel a quien se dirige la demanda, es decir, en el otro, que él mismo es simbolizado. Y esto significa que aparece como presencia sobre fondo de ausencia, que puede ser hecho presente en cuanto a ausencia. Bueno, voy uno por uno. Entonces, vamos la primera. La demanda como articulada, ¿cierto? Entonces, cuando yo leí, bueno, demanda articulada, eso me tiene que decir que estoy, digamos, como sobre la base, pues, del lenguaje, que primero va una letra y después la otra, después va una palabra y después la otra. Por eso yo lo pongo así, articulada, así separadito. Y fui y me fui al seminario 6 y cogí un grafo del seminario 6, porque como ya en el 6 está más desarrollado, él muestra el grafo con todo. Fíjense que hay unas líneas que están completicas y otras punteadas, ¿cierto? Y cuando él habla de estas líneas punteadas es porque está hablando de articulación, o sea, que se trata pues como de palabras. Entonces yo dije, bueno, pues voy a traer un ejemplo a ver esto cómo funciona. Entonces pensé otra vez como en la bella carnicera, que cuando empieza a contarle el sueño a Freud dice, quiero hacer una cena y solo tengo salmón ahumado, ¿cierto? ¿Qué hice con eso? Entonces lo partí en lo que podría ser enunciación y enunciado. Fue como un experimento, vamos a ver cómo funciona. Quiero hacer una cena, ¿cierto? Solo tengo salmón ahumado. Entonces digo, bueno, si yo busco arriba, pues, ¿cuál es el sujeto de la enunciación? Me pregunto, bueno, ¿quién habla? Yo, ¿cierto? Que quiero hacer una cena. Y abajo sería ¿qué dice? O sea, el sujeto del enunciado. Y es el, solo tengo, ¿quién? Pues yo, salmón ahumado. Y si yo me voy acá, a ver, aquí yo dije, bueno, ¿y entonces esto a dónde iría? El enunciado tendría que ir aquí abajo, ¿cierto? Porque estamos hablando de este yo del enunciado, o sea, de este yo, ¿cierto? Que solo tiene salmón ahumado y el salmón ahumado, como les dije ahorita, es de la amiga, o sea, la amiga es la que le gusta el salmón ahumado, no ella. Entonces, todo este enunciado está en relación de ella, ¿cierto? De la bella carnicera con la amiga. Yo solo tengo salmón ahumado. Mientras que si nos vamos a la parte de arriba, a la enunciación, entonces ella dice, quiero hacer una cena. Pues obviamente igual arranca desde acá, ¿sí? Debe pasar por A, tesoro de los significantes, pero esto sigue subiendo, ¿sí? Pasa por acá por el deseo y bueno, y llega pues como a la demanda. Entonces, pero esto es en el orden simplemente de la articulación. Ya no sé, no es. Lacan dice que Freud dice que el sujeto no sabe con qué habla, o sea, ¿qué usa para hablar? Entonces, que usa son los significantes, pues. Entonces, acá cuando estamos hablando de este primer horizonte de la demanda, estamos hablando de la articulación, pues, de significantes. Y acá, bueno, traté como de ubicar cada uno de los puntos. Aquí estaría el yo, ¿cierto? Que estaría en el orden del tener o el no tener, pues o el ser o el no ser como la amiga, ¿cierto? En idea estaría esta amiga que se comporta igual que ella con el objeto. Aquí está el otro, quien puede hacer existir o no, pues como ciertos significantes, el sujeto del deseo y el sujeto de la demanda. Y acá tendríamos, porque Freud le pregunta a ella qué soñó, entonces estaría Freud que la va pues como a escuchar. Entonces era tratando de ubicar un punto, pues como un poquito como los puntos que aparecen en esta, pues como en esa oración, ¿cierto? Quiero hacer una cena y solo tengo salmón ahumado.
Bueno, entonces esto todo está en el orden pues como de la articulación de los significantes, esta parte de la demanda. Si me voy a la otra, entonces dice que no es en el plano del significante, ¿cierto? Que no es en el plano de la articulación, sino de la existencia, ¿cierto? Y que ahí tendríamos que pensar en que hay demanda incondicional de amor. Y de ello resulta en aquel a quien se dirige la demanda, es decir, en el otro, que él mismo es simbolizado, y esto significa que aparece como presencia sobre un fondo de ausencia que puede ser hecho presente en cuanto a ausencia. Si pensamos en demanda de amor al otro, ¿cierto? Y lo pensamos pues como en el orden, es que la idea habla pues como de la omnipotencia, en el orden de la omnipotencia, el otro es omnipotente en la medida en que permite que haya un significante. O sea, la omnipotencia que está en juego es la del otro, y porque dispone de la suma de significantes, por eso el A simbólico es el tesoro de los significantes. Y la demanda en términos de amor y reconocimiento que puede ser rechazado o no. Pero entonces uno diría, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿de qué se trata esto de la existencia? ¿Cómo entender esto que no es articulado, sino que existe o no existe? Entonces, es porque se trata de la voz, ¿cierto? Porque no se trata ya de la articulación, para que exista o no exista, o para que exista también ese fondo de presencia sobre ausencia, es que la voz, a diferencia de los significantes, o sea, la voz es lo que sostiene esos significantes, es lo que permite, ¿cierto? Y en el momento en que yo paro de hablar, pues ya eso no está, o sea, ya quedan, no está, los significantes solo están presentes en la medida en que yo los digo, o sea, los articulo, pero también los sostengo con la voz. Bueno, ¿cómo se llegó a esto? Yo le traje un pedacito que estaba más adelante o más atrás, no me acuerdo, que se lo leo porque me pareció pues como muy importante. Él dice que para entender esto, pues y para entender estas coordenadas, había que volver a pensar en el significante. Entonces del significante va a decir esto. Así, si el significante es un vacío, es en cuanto testimonio de una experiencia pasada. Inversamente, en lo que es significante, en el significante plenamente desarrollado que es la palabra, siempre hay un pasaje, es decir, algo que es un más allá de cada uno de los elementos que están articulados y que son, por su propia naturaleza, fugaces, se desvanecen. Este pasaje de uno a otro constituye lo esencial de lo que llamamos la cadena significante. Este pasaje, en tanto que es evanescente, eso mismo es lo que se hace voz. Ni siquiera digo articulación significante, pues tal vez la articulación permanezca enigmática, pero lo que sostiene el pasaje es la voz. También en este nivel emerge algo que corresponde a lo que de entrada hemos designado en el significante como testimonio de una presencia pasada. De forma inversa, es un pasaje que es actual. Se manifiesta algo que lo profundiza, que está más allá y lo convierte en una voz. Entonces es eso, o sea, casi que el grafo está sostenido en lo que son los significantes y lo que es voz. O sea, esa es como su estructura. Por ejemplo, si lo vemos acá, ¿cierto? Él dice, o sea, aquí ya lo retomé, pero ya haciendo pues como la diferencia entre lo que es articulación y lo que es voz. Dice, en este esquema, las dos líneas en las que la necesidad del sujeto se articula como un significante, la de la demanda como demanda de satisfacción de una necesidad, como bueno, yo quiero tal cosa, ¿cierto? Cuando yo articulo eso, y de la demanda de amor, están separadas debido a una necesidad topológica, o sea, para poderlo explicar topológicamente, pero las observaciones de hace un instante se aplican. Hay superposición permanente del desarrollo de lo que se produce en una y otra de estas líneas, o sea, ellas no están
la voz y el significante están siempre juntos, por eso es como tan difícil de uno entender que la articulación y la voz son cosas diferentes, pero por necesidades topológicas aparecen así, pero realmente pues son una misma. Y también estas líneas, pues también, o sea, uno habla de forma simultánea, lo que es articulación, voz, y estas dos líneas solo están separadas por topología. Bueno, entonces digamos que ya Marce. está viendo eso, sí. No, pues yo ni idea, sino que como ahorita nos decías que en ese grafo del seminario 6 que estaba más desarrollado, que tenía unas líneas punteadas. Cuando están las líneas punteadas, ¿eso es significante y las rectas vos no, no, cierto que no? Las líneas punteadas es articulación y significante, sí. Y se supone que las otras no. Lo que pasa es que yo me lo traje del seminario 6 cuando empieza a hablar como, es un suplemento para entender el grafo. Y él habla ahí de eso, pues como de que es articulación y sale la línea puntuada. Bueno, yo meto ahí la cucharada para aclarar esto que es muy importante. Cuando Lacan dice articulación, se refiere a sonidos articulados. Los seres humanos articulamos, ¿sí? O sea, el sonido se produce en las cuerdas vocales y de ahí sigue subiendo a los órganos articuladores que son los de la boca, ¿cierto? Los labios, el paladar, los alvéolos, los dientes, aquí atrás, ¿cómo es que se llama? El velo del paladar, bueno. Y esos son órganos articuladores, entonces el aire sube y va adquiriendo la forma que le dan los órganos articuladores. Entonces, por eso se llaman fonemas. ¿Qué son fonemas? Un fonema es un sonido articulado. Mire, lo parte de ahí. Y eso yo creo que es una cosa que tenemos que tener muy claro siempre. Y es que si yo pudiera decir cuál es el principio de la enseñanza de Lacan, diría que es este, fundamental. Fuera de la diferenciar los tres registros, está este, que implica diferenciar la voz del significante, que son las dos líneas que, como decía Marcela, es muy difícil separarlos, pero es necesario hacer un ejercicio por distinguirlos, porque en el sonido articulado es lo que son los fonemas, ¿cierto? Lo que está discontinuo, en la línea discontinua. Ah, espera, yo me devuelvo. Sí, en la línea discontinua, esos son los fonemas. Mire, uno articula la L, A, la, ¿sí? La casa, ¿sí? La clase, bueno, son fonemas, hay fonemas vocálicos, fonemas consonánticos, pero son articulados. La diferencia básica, lo que constituye la base de un idioma son sus fonemas. Lo que distingue un idioma de otro, los fonemas vocálicos del francés no son los mismos que los del español, las consonantes del alemán son diferentes a las consonantes del francés. Todos esos son sonidos articulados, las vocales y las consonantes. Pero la voz es distinto. La voz, ustedes tienen la experiencia de la voz cuando decimos, por ejemplo, no me chocó lo que me dijo. Es decir, no me chocaron los significantes que me dijo. Lo que me chocó fue el tonito con el que me lo dijo. Y cuando usted dijo tonito, ahí separó el significante de la voz. Entonces, el niño, por ejemplo, antes de aprender a hablar, el niño empieza a articular sonidos, más o menos dos meses y medio, y los 3 meses cuando empieza el balbuceo. Antes lo que hay es voz, ¿sí? Hay sonidos no articulados. Entonces, ¿qué es la voz? La voz es un sonido no articulado, ¿sí? Producido también por las cuerdas vocales, pero no articulado. ¿Qué son los fonemas o significantes? Sonidos articulados, y eso es lo que le está tratando de diferenciar acá, ¿sí? Es como, pues voy a decir una cosa que no sé si de pronto yo, como cuando uno escucha un idioma que no sabe, no tiene ni idea, uno, pues a pesar de que la persona está articulando sonidos y está produciendo significantes y palabras y de otros lo entienden, si uno no entiende nada, uno escucha como una cosa casi continua, aunque haya pausas, aunque la persona está diciendo significantes, aunque las palabras tengan fonemas, uno prácticamente escucha un sonido continuo
que uno no sabe bien cómo se separa eso, solamente cuando uno entra, pues yo no sé cómo a coger, pues como sí, a entender, es que uno capta que eso tiene divisiones y que Exacto. y eso es lo que hace que uno entienda como la división, pero incluso pues cuando uno está hablando sonido articulado, si el otro no está en ese registro como del idioma, escucha una cosa continua, sí, es como algo así, escucha Exactamente. voz solamente, Es significa, exactamente. escucha Y voz. el niño pequeñito tiene que hacer el mismo esfuerzo que nosotros para aprender un idioma extranjero, saber dónde se corta la palabra, dónde se construye una frase, dónde se construye una frase compuesta, etcétera. Ahora, hay una cosa, Satria, con el ejemplo que traes que me parece muy buena. Vos estás en Alemania, no tenés una idea de alemán, pero sí te das cuenta en el diálogo por el tono de la voz de los interlocutores, si están en plan amoroso, en plan de broma o si están enojados. Así no entendas qué se están diciendo. El tono de voz anuncia Ah, sí. ese estado del alma, ¿sí? Y Entonces, eso sigue siendo voz. eso es voz, es la voz. Entonces, el llanto, la risa, son voz exclusivas. La función, el de la voz en la vida de los seres humanos es imprescindible, es central. Casi que el objeto A que ustedes ven en el nudo Romeo, sí, representa todos los objetos pequeños A, pero sobre todo la voz. Bueno, ya aclarado eso, Marcela, seguí. Pero que no se nos son pequeñas lecciones que tenemos que tener claro. Eso, la de las identificaciones, sí. No, y por ejemplo, esta cita para mí fue muy complicada porque yo no encontraba cuáles eran los dos horizontes de la demanda. O sea, yo decía, pero ¿y cuáles son? O sea, por Dios, o sea, ¿cómo así que en la existencia? ¿Qué quería decir existencia? Hasta que, bueno, ya pues como con esta otra cita, fue que se logró, pues digamos, como sacar adelante y decir, ah, bueno, entonces hay una demanda que tiene que ver con los significantes y otra demanda que tiene que, otro horizonte, pues de la demanda que tiene que ver es con la voz. O sea, Oíste, Marcela, pero yo me perdí. ¿Cuál es la cita de las dos articulaciones? bueno, es que ¿De ya, dónde es? la cita de las dos articulaciones, pues, o sea, hace parte como de la cita, esta. Porque él dice que las dos líneas, ¿cierto? La de transferencia y la de sugestión nos dan los dos horizontes de la demanda. Entonces había que entender primero cuáles eran los horizontes de la demanda para poder entender cuáles eran las dos líneas. Entonces ahí es pues a donde vamos a tratar pues ya como de llegar. Entonces, la Ah, demanda sí. articulada, ¿cierto? Y la de la voz. Mm. Bueno, entonces él dice que están pues separadas por algo topológico. Entonces si uno vuelve a la cita, entonces dice, estas dos líneas, ¿cierto? Entre estas dos líneas hay algo que impide esta confusión que esta confusión irremediable se establezca. Y es algo tan evidente que los hipnotizadores o simplemente quienes se interesan en hipnosis saben perfectamente que ninguna sugestión, por muy lograda que sea, se apodera totalmente del sujeto. ¿Qué es lo que se resiste? El deseo. Entonces acá tenemos arriba la línea de la transferencia, ¿cierto? Que es la articulada, o sea, la que tiene que ver con los significantes. Y abajo tenemos la línea de sugestión, que es la que tiene que ver con la voz. Espérense, me paso acá. ¿Por qué? Porque es, digamos, cuando uno sigue leyendo, entonces se abre como todo un debate acerca de la transferencia, o sea, si la transferencia es sugestión o no es sugestión. Y lo que va a pasar ahí es que lo que va a decir Lacan es que uno no puede salirse, aunque quiera, de lo que es sugestión, porque de todas maneras para hacer una interpretación pues hay que hablar, o sea, tenemos que utilizar la voz, pero que la transferencia funciona es sobre el nivel de arriba, es sobre el nivel de los significantes. Pero quería llegar, era otra partecita. Esta.
lo que va a terminar diciendo es que la transferencia es ya en sí mismo un campo abierto, o sea, la posibilidad de una articulación distinta y diferente de la que encierra al sujeto en la demanda. Por eso es legítimo, cualquiera que deba hacer su contenido, poner en el horizonte esta línea. Aquí llamo la línea de la transferencia. Es algo articulado que está en potencia, más allá de lo que se articula en el plano de la demanda, donde ven ustedes la línea de sugestión. O sea, estas dos líneas así funcionen. A ver dónde vuelvo al grafo. Aquí. Aquí. Estas dos líneas, ¿cierto? Pues ahí están separadas, pero no es que estén separadas, sino que ellas funcionan de manera simultánea. Y esa es pues como la diferencia entre ambas. Y lo que hace que el sujeto no quede atrapado en lo que es vos, ¿cierto? Es el deseo, ¿cierto? Es este punto que es el deseo. Es lo que no permite, porque digamos, ese es el punto que no permite que haya, o sea, que el análisis, o sea, se trate solamente pues como de sugestión, que nosotros pues nos dediquemos pues al tratamiento de la sugestión, no, sino que el análisis se juega arriba en la línea de transferencia, en que el analizante en sus palabras también pues pueda decir, pueda hablar, ¿cierto? Bueno, y esto es pues más o menos lo que yo entendí de esta cita, de la tercera cita. No sé, qué preguntas hay. ¿O qué? ¿Ah? ¿Qué es, Adri? No, que a mí me parece muy impresionante. Y que, pues de todas maneras, como pensar que pues yo no sé, como esta conclusión que vos sacaste yendo a la otra que sacaste del seminario, bueno, cuando trajiste lo de la voz, o sea, lo que atrapa de la sugestión es la voz y el Pues, deseo es lo que permite no voy a decir así esta palabra que él no dijo, como cierta separación. No. Bueno, sí, pero sí, muy interesante, muy chévere eso ubicado así en el grafo porque pues, se ve como si, como muy, pues sí, como patente, pero muy, pues interesante, un poquito difícil, pero muy chévere. sí, a mí me pareció muy complicado. A mí me pareció complicado. Y bueno, ¿y esta cita por dónde? ¿Por dónde la cogemos? Pero Bueno, sí, terminaste ahí, Marcela. sí, sí, sí. Entonces yo quisiera eh, compartirles algo, un pequeño video que nos ayuda para volver otra vez a tus diapositivas y algunas frases. Un pequeño video que encontré en estos días vamos a ver si me permite, eh, mm, que ejemplifica muy bien esta dimensión de la demanda y del deseo en un niño que está aprendiendo a hablar. Es un niño de 2 años. Vamos a ver si lo logro. Compartir pantalla. Yo creo que eso aquí está. Ah, pero le tengo que decir que compartir el sonido, ¿cierto? Compartir el sonido. Miren, ahí van a ver ustedes la dimensión de la necesidad, la demanda y el deseo, ¿sí? Es aquí. Ahora sí, compartir pantalla. El niño tiene 2 añitos. La mamá le está pidiendo, el niño le pide una cosa a la mamá y la mamá le pide que hable, ¿sí? Hola a todos, soy Victoria. Hoy les traigo... Todo esto es normal, pero... Esto es de estos, porque yo doy una clase de literatura infantil en la Acá te traigo algunos universidad, tips que puedes... y entonces, claro, buscando videos que ejemplifiquen estas cosas, me encontré, a veces encuentro en YouTube unas cosas muy geniales. Entonces, miren esto. Miren cómo el niño le quiere pedir algo a la mamá. Ahí está en el orden de la necesidad. Tiene hambre, ¿sí? Pero necesita pasar por esa necesidad, necesita pasar por los desfiladeros de la demanda, es decir, de tener que pedirle a la mamá lo que quiere, porque tiene hambre, tiene sed, creo que ahí.
Entonces él le señala con el dedo y esta señora le dice, no, que le hable. Y ahí ustedes van a ver cómo la necesidad pasa por los desfiladeros del significante. ¿Qué son desfiladeros? Un desfiladero es que tiene filos, ¿sí? Que tiene filos, que tiene espacios vacíos. Entonces, es eso, tener que pronunciar, tener que articular los fonemas y las palabras como la mamá se lo dice. Y al final van a ver ustedes que la mamá ya es ella la que le pide a él algo, le pide lo más importante, lo que el niño quiere que le pida, una palabra. El niño no se la dice. Al final, cuando va saliendo, se la dice y el niño se sonríe todo contento. Quisiera poner esto de presente porque contrasta con otros casos donde la mamá no le ha dado al niño lo que quiere. ¿Qué es deseo de deseo? Es escuchar la palabra del otro. Es digamos así, el deseo del analista, ¿cuál es? Es justamente transmitirle al analizante, al sujeto, que quiere escucharlo, que vuelva la próxima vez, dejar la puerta abierta para que él regrese, porque lo que le está transmitiendo es que venga, ¿sí? Y que pueda hablar para situar en ese horizonte de la demanda el deseo. Y el deseo está marcado por el objeto del deseo. ¿Cuál es el objeto del deseo ahí? La voz. Ustedes saben que la voz no solamente es un sonido no articulado, sino que además es un objeto pequeño a, y es el objeto de deseo por excelencia. Además es el objeto que garantiza la existencia, o sea, hay existencia porque la voz sostiene, indica que ese cuerpo está vivo, ¿sí? Que existe. Entonces escuchemos a este niño y esta señora. Victoria, pero espérame un minutico, Sí, digo una cosita sí, con eso, sí, sí. que es que yo no quise pues como seguir, pero porque después él dice, bueno, y entonces, deme un segundito, busco la palabra que es. Estoy aquí, no. Que cuál es la operación, pues, que hace que nosotros mantengamos esas dos líneas diferentes, o sea, cómo mantenemos la línea de sugestión y la línea de transferencia. Entonces él dice, pues, que se trata es de la abstinencia, ¿cierto? Pero en algún punto también dice, pues sí, o sea, sí, uno se abstiene de, pero como vuelvo aquí, ya, que uno se abstiene de acceder a la demanda, ¿sí? Pero en cierto punto no se puede, o sea, porque en cierto punto también está ahí pues nuestra voz, ¿cierto? Pero que le da voz también pues que le da espacio también a que hablen el analizante. Pero él habla ahí pues como de ese punto de la abstinencia también. Pero es eso, no acceder a la demanda, abstenerse de satisfacer la demanda del analizante, es abstenerse de satisfacer el hecho de que no hable o de que no diga, que no continúe por la asociación libre, que no diga lo que tiene que decir. Por ejemplo, esta señora hubiera accedido a la demanda del niño, ¿sí? Ella de cierta manera no accedía a la demanda, hubiera accedido a la demanda del niño si cuando el niño le señala lo que quiere, ella se lo hubiera dado. Eso es lo que la señora no hace y por eso logra que el niño hable, que eso es lo importante. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿cierto? Que yo les contaba en una ocasión un error que tuve al principio del trabajo analítico, ¿cierto? El analizante llevábamos un trabajo muy bueno y un día siempre llegaba tarde y un día llegó temprano y me dijo, por fin hoy llegué tarde, hoy llegué temprano, ¿cierto? Y yo le dije sí. A ese sí me costó que no volviera, él no volvió, claro, porque accedí a su demanda de casi felicitarlo, pues como él se estaba felicitando porque llegó temprano. No, yo me debía haber quedado callada. Eso lo hubiera puesto a pensar, ¿sí? Que, ¿por qué no me dijo nada? ¿Sí? Y seguramente hubiera vuelto. ¿Se dan cuenta? Yo cerré, yo accedí a esa demanda, caí. Bueno, esos son aprendizajes que uno tiene al principio. Entonces veamos esta señora no cae
en la demanda y logra que el niño hable, ¿sí? Y fuera de eso, que el niño le pueda conceder el objeto de deseo que es su propia palabra, la palabra del niño. Miren esto. Entonces, 3.11. En el 3.11. Ay, aquí. ¿Qué pasó? Él habla y se va a sentir mucho más independiente. ¿Qué quieres? Di mami. Por favor, dame el yogur. Pasó por el desfiladero del significante. Gracias. No dice nada. Ella quiere. Viene esa belleza. Tip número 4. No reacciones con... Sí vieron la belleza, sí lograron, no sé si comentan, o seré yo que me emociono con estas cosas, pero sí se da una belleza, se sonríe. ¿Qué es deseo de deseo? Es el deseo de la propia palabra. Hay dos ejemplos también de niños que nos muestran que el deseo es deseo de la propia palabra y de la propia voz, ¿sí? ¿Por qué el niño de 2 meses y medio, 3, balbucea en la cuna? ¿Por qué se encanta con esa voz que sale sin saber qué dice? Nada, no importa. Está embelesado con ese objeto que sale de su boca, que es la voz, y es un objeto absolutamente evanescente. Se va, ¿sí? ¿Y cómo se va ese objeto de deseo? Él continúa a producirlo, ¿sí? Pues en ese sentido es objeto de deseo y objeto de goce, porque lo disfruta. Otra cosa es cuando ya empieza a articular y hablar. Entonces, en ese sentido, por Ana, y ejemplo, sí, decís a ti. ahí cuando está chiquitico pues que sale la voz de su boca y él se embeleza y no es solamente, pues digo yo, pero no sé, estoy segura, no es solamente que él lo produzca y goza con eso, sino también la respuesta, por ejemplo, del papá o no, o ahí Sí, todavía sí, no sí, hay esa percepción de que el otro desea ese objeto claro, también. eso es una belleza. Tengo varios videos de eso, busquen por internet los balbuceos, cuando el niño balbucea y el padre le contesta o la mamá le contesta, el niño continúa el diálogo. Vamos a ver si encuentro uno ahorita. Es un diálogo precioso en términos de balbuceo, pues ya que hablamos de eso, pero claro, el niño balbucea en su cuna solito, listo, puede balbucear, él está absorto en ese ejercicio de goce, que va a ser la base de lo que va a llamarse después la lengua, toda junta. Y es un ejercicio de goce. Pero si no llega a que le corte, como decías ahorita, que corte ese balbuceo y que le responda y que le transmita el deseo de que él siga balbuceando, se acaba y puede ser la base también de una psicosis o de un autismo. Es el hecho de que alguien le corte el balbuceo y que hace que él continúe a producirlo. No, yo le puedo, pues ya con la pregunta, esa trilla, me obliga a ir, pero y este caso, esta mamá, sin darse cuenta, o sea, no se necesita saber psicoanálisis para esto, es la palabra, por eso la cantó de Freud, que es la palabra es deseo, en el sentido en que se puede transmitir justamente el deseo de escucharte, no solo lo que decís, sino tu voz, tu existencia. Entonces es muy bello. Aquí este niño lo muestra en el rostro cuando él se queda callado, sabe qué es lo que ella quiere. Ella no quiere comida, ella quiere una palabra, gracias. Y si la picardía, él se queda callado y la dice al final, ¿sí? Y no solamente porque ella lo desea, sino porque también es en la pronunciación ya ese objeto que era de deseo para ella, para él es objeto de goce, porque escucha su propia voz y su propia media lengua decir gracias. Es más, yo no sé si ustedes captan que cuando
el niño está repitiendo las palabras que la mamá le dice, mami, quiero yogur. Él medio dice a media lengua y como rápido, Sí, sí, pero siento que pronuncia mejor gracias. Y sí. gracias es más complicado que mami. Gracias tiene esa consonante. ¿Podemos verlo otra vez, Ana Victoria, o qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Podemos verlo otra vez? Ah, listo. Venga, yo lo pongo otra vez, es que es muy bello. Ven ahí, todo está clarito. Esto es de, a ver, puedo compartir la pantalla en el 311. Entonces ven ahí, desfiladero del significante, necesidad, demanda, deseo. 311. Listo. Ok. Más independiente. ¿Qué quieres? Di mami. Por favor, dame el yogur. Además, miren la pregunta que ella le hace, ¿qué quieres? Que esa es la pregunta complicada. ¿Qué quieres saber? Gracias. Tip número 4. Lo dice completico. Sí. Ahí sí lo dice completico. Es una Sí. belleza. Ana, y el otro caso, Ana Victoria, el que nos contaste que viste en el baño del centro comercial, de la abuela que le dice al niño que no saque tanto papel. Ajá. Ya ahí está en el orden de la constitución del gran otro, ¿sí? Porque es no, ¿cierto? No se puede sacar la servilleta, no se puede sacar la servilleta. Y él, pues ante tanto no, esta señora no llegaba con el otro, el otro del extremo, el gran A, hasta que él mismo se dice, sí, y se sonríe con una plenitud. Encontró. La señora no se da ni por enterada. No, nada. Y el niño ya no siguió sacando servilletas. Él no quería la servilleta, él quería la palabra. Entonces, les cuento este otro caso de niños de 2 años que están aprendiendo a hablar. Hay una niña que es si la encontrara, ella es de Brasil y empieza a aprender palabras. Y entonces la mamá le dice palabras y ella repite, ¿cierto? Los encuentro aquí. Todos son de mis clases de literatura infantil, pero no pensé que pudieran servir para acá, pero me parece que nos ilustra, porque esto es el grafo, es que esto es el grafo. Ahí estamos. Este ya está, vamos a ver si logro el otro. Esta niña dice, quiero las palabras, o sea, eso lo dice, que no tiene 2 años esta niña. Otro es de un niño, yo creo que lo he contado varias veces, de un niño, mostrarles el deseo, cómo se transmite desde los primeros días de nacido. Este es muy bello. Esperen, porque es que vale la pena. El balbuceo inicial. Eso. Mira, hasta lo puse así. Diálogo entre papá y niño. Este niño tiene 2 meses y medio. Y después les cuento la historia de otro caso. Es como para que no se nos olvide. Compartir pantalla. Listo. Bueno, ya medio aquí. A ver si me da desde acá. Eso. ¿Y qué me cuentas, Tomás? ¿A Bubu? Ah, ya. Oh, sí, eso. Y a Gu. Dijo un día un sapito. Sí. Agu. 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 Bueno, se dan La cuenta. Victoria y la mirada.
La mirada que transmite ese señor, el deseo de que su hijo haga. Le está pidiendo el objeto de deseo por excelencia. Es lo que sostiene la transferencia. El deseo de escuchar al analizante a la próxima vez. Es lo único que le podemos transmitir. Ya lo que él vaya encontrando, resolviendo, solucionando, ya eso es casi que secundario. Es secundario porque en el horizonte lo que está es ese objeto de deseo. Marcela, si quieres volver a mostrar, porfa, bueno, nos faltan 5 minutos, pero volver a mostrar el grafo para que veamos ese horizonte. En el horizonte del deseo, en el horizonte de la transferencia, obviamente hay significantes, pero esos significantes no están solos, están sostenidos por la voz. La voz es el pasaje que permite pasar de una palabra a otra, de un significante a otro. Sí. Ana, Eso ¿usted es tiene el un... listado? ¿Cuál? Sí, ya vamos a... Este. El grafo enterito, el del punteado. Ya vuelvo. Aquí. Exacto. Entonces, miren, aquí la D de demanda, aquí está lo que el niño pide. Ella le dice, no, dígamelo con palabras, él le devuelve, él articula, pero en esa articulación está la voz, y es su voz la que el niño va a querer, que entiende que lo que ella desea es que él hable, que él exista, que quiera su voz. Pero bueno, ya después seguiremos hablando de esto. Ana Victoria, mira, porque ahí lo de la palabra desfiladeros, como usted la define ahí, es muy importante, porque yo inicialmente había interpretado, cuando dice esa necesidad le exige pasar por los desfiladeros de la demanda, lo entendía como simbólicamente en el sentido de que a veces un niño o un adulto se resiste a poner en palabras la demanda. Puede que a un niño le digan, dígalo, y yo he visto muchos casos en que el niño se resiste a decirlo. Entonces, lo entendía era como aceptar después de que le diera dificultad, pero aquí está como el lenguaje, lo que decías de la articulación, del significante que es el sonido articulado. Entonces, como son fonemas que se van integrando entre fonema y fonema, hay espacio, no sé. Hay espacio, hay un silencio, por eso es cadena, por eso es Ajá. topológico, por eso la estructura no es cuestión que ya pasó, la estructura es topológica. Ahora, aquí dijiste una cosa muy importante, diga, ¿por qué el niño se resiste? Ya Marcela lo dijo, ¿por qué? Porque lo que se resiste en todo sujeto es el deseo, él no quiere que le impongan. No se trata de imponer ni de aconsejar, ni decir, no, él quiere que lo escuchen, que es muy distinto transmitirle el deseo de la palabra de él, no solamente de su palabra. Aquí está la demanda, ¿cierto? Yo cuando se va al análisis, vengo porque estoy sufriendo por amor o porque alguien murió, etcétera, esa es la demanda. Pero más allá de la demanda, ¿qué es lo que el analista le ofrece? No es la sugestión de consolarlo, de darle indicaciones, de decirle cómo, no, es querer escucharlo, es abrir la puerta para escucharlo. Y en ese sentido no son solamente las palabras que articule, sino que lo que hay más allá del deseo, ¿sí? Lo que está más allá del deseo es justamente la transferencia, en el sentido de que el analista el deseo del analista es que el paciente hable, que siga hablando, que se escuche. Lo mismo que la actitud de esta mamá, es que esta mamá no está ahí con un imperativo, sino que ella va moviéndose en la misma medida que él lo va. Es como si fuera un asunto muy fluido entre los dos. Exacto. Fluidamente en este caso. Ella quiere que la hable. Sí. Ella quiere. Él no lo siente como imposición, sino como que un deseo de ella. Exacto. Cuando el niño siente imposición, no habla y vienen todos los problemas. O cuando no siente que su palabra es deseo del otro, sino diga pues, ¿sí? O coma ya. Ya, cuando viene la orden, cuando viene el super yo no te transmite de ninguna manera deseo. El super yo te transmite una orden y un goce, que va a ser lo contrario. Entonces el sujeto se resiste, afortunadamente. Bueno, dejemos hasta ahí. Les voy a presentar ya
lo que es lo que nos falta, por si algunos se motivan estas vacaciones a querer trabajar o se va motivando. Miren, hemos recorrido las citas de Lacan sobre la hipnosis y la sugestión, seminario 1, seminario 2, seminario 5, lo terminamos después de vacaciones, Marcela lo va a terminar después de vacaciones, y luego están pendientes. Del seminario 10 hay una cita, del seminario 11 hay 2 citas, del seminario 15 hay una, del 16 hay otra, y del 24. Entonces, por si Ana, algunos una cosa. Perdón. sí, Pensando que en la otra cita es tan parecida porque también se trata pues como de la demanda, si valdrá la pena sí, hacerla, sí, sí. sí, sí, yo sí, sí. ¿Por qué? Porque son ya escoger el caso, ya escogerlo en el caso, ya en el caso de la histeria, en el caso de la neurosis. Creo que el último es del caso de la neurosis obsesiva, vale la Sí. pena ya enriquecerlo con otros casos para que aprendamos un poco a diferenciar dónde está la demanda. O sea, la bella carnicera hoy quedó en el instante de ver, nos falta comprender mucho, ¿cierto? Volver a ese grafo, ver dónde está el deseo de ella, dónde está, cómo entra Freud ahí en el nivel transferencial. Bueno, Ana, y otra cosa es que y para las personas que se quieran animar, tal vez no tendría que ser en orden, pues que podría ser el 10, la próxima, pero bueno, sí, no tiene que ser en orden, puede ser cualquier cita también, si alguien exacto, sí, si quiere. a riesgo de demorar un minuto más, dice, por ejemplo, el de la angustia, dice que el tema es la hipnosis y el esquema del aparato óptico, lectura de lo especularizable, pero no la mirada del hipnotizador, causa y consecuencia, mirada del hipnotizador. En el 11 hay una cita crítica, rememoración no es curación. La otra cita del 11, esquema de Freud, superposición de A e ideal del yo. Mirada del hipnotizador, diferente al análisis, va nuevamente a hacerlo, pero miren, Lacan no repite, aquí lo va a hacer en el contexto de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿cierto? Es lo que nos está diciendo en el 5, pero en el 5 es desde la mirada o desde la perspectiva del grafo. En el 15 es el acto psicoanalítico y dice hipnosis y transferencia nuevamente, Freud, captura e histeria, cortocircuito, despertar y A, elemento místico. No sabemos. En el 16, el análisis es igual a la ruptura con la hipnosis. El analista es el hipnotizado y da la vuelta, ¿sí? El analista es maravilloso, o sea, eso es espectacular. Y muy rico porque va a ir a la par con la lectura del texto de Freud, que es curación por hipnosis. Y el del 24, que está riquísimo, de discurso e imperativo, justamente, en relación con la hipnosis. Bueno, ahí les queda la inquietud. Gracias por la asistencia, los esperamos entonces el 13 de julio a la misma hora y por el mismo canal. Ojalá, Marcela, gracias. Que no se me Marcela, vaya a poner. sí. Marcela, muchísimas gracias. Muy Felicitaciones,